todo lo que hemos estado estudiando estos últimos servicios sobre la perspectiva de David eran sobre la fidelidad de David, sobre las victorias de David, de cómo venció un león, de cómo venció un oso, de cómo venció a Goliat. Después vemos cómo Dios lo guarda de Saúl. Y ahora lo vemos, hermanos, sentándose en el trono, siendo el rey de Israel. El servicio pasado, el miércoles, recordamos cómo él se acordó del pacto que le hizo a Jonatán, su amigo, que le dijo que iba a hacer memoria de su descendencia. Y vemos que él, hermanos, extiende su misericordia hacia Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Hermanos, y vemos cómo Dios estaba con David, y qué bendición es cuando Dios está en nuestras vidas, hermano. Pero nunca debemos confiarnos, aun cuando Dios esté con nosotros. Porque la Biblia sigue diciendo que el que piense estar firme, el que piense. Cualquier persona que diga, no, es que a mí eso no me puede pasar, no es que yo no puedo caer en tan grave pecado, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pedro dijo, Señor, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Y le dijo el Señor, en el griego dice, Pedrito, Pedrito, antes de que cante aquel gallo me vas a negar, Pedro. Y no solo una, me vas a negar 3. Hermanos, y Pedro, siendo un cristiano ejemplar, no confiemos en nosotros mismos, porque ese mismo día será el día en que caigamos, hermanos. Por otro lado, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Si el mejor cristiano no lo alcanzó, tú y yo no lo hemos alcanzado, mis hermanos. Cuando creemos que ya llegamos o ya estamos bien, es el lugar más fácil para deslizarse. El lugar más fácil para salirse de la voluntad de Dios es cuando crees que por todos lados estás bien. No seamos soberbios al confiar en nosotros mismos, ya que le pasó al mismo David. Dios estaba con David por lo que hacía, pero cuando confió y dejó de hacer lo que debía hacer, fue el día de la historia más trágica de su vida. Comencemos con nuestra enseñanza, versículo 1, miren lo que dice ahí en 2 de Samuel 11:1. 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1, estudiemos el primer error de la decadencia de David. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, hermano, un rey debía salir, hermanos, debía ir con su pueblo, debía estar en la batalla con ellos. Y aquí todavía estaba joven. Yo sé que más adelante los mismos del ejército le dijeron a David, ya no salgas, no vaya a ser que se acabe la lámpara de Israel. Pero hermanos, en este tiempo estaba joven, tenía fuerza. Y dice que al tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, todo Israel, destruyeron a los amonitas. Pero David, ¿qué dice ahí, hermanos? Jerusalén. Hermanos, ¿David debía estar en Jerusalén? No. ¿Dónde debía estar David? En la guerra. Comienza esta historia de una manera muy sutil, y tal vez si no se estudiara, uno no pensaría que fue un error muy grave. Pero hermanos, qué importante es estar donde debemos estar. Cada domingo es día del Señor, hermanos. Cada mañana es estar con Dios. Cuando yo no estoy donde debo estar, yo le daré lugar al diablo y estaré donde no debo estar. Te lo voy a ilustrar de una manera muy simple, hermanos. Cuando un niño debe ir a la escuela, y ya tiene un poquito de edad y dice, pues no voy a entrar, me voy a echar el pato, me voy a salir. Hermano, ¿creen que se salga a ganar almas? No, ¿verdad, hermano? ¿Creen que diga es que mi corazón tengo que ir a buscar a Dios? No, ¿verdad, hermanos? ¿Qué va a hacer, hermanos, si ese niño no entra a la escuela? ¿Creen que se junte con los mejores amigos? Tiene que estar con personas incorrectas, y tiene que ir a lugares incorrectos, y tiene que hacer cosas incorrectas, y puede llegar a hacer atrocidades por una sola razón: no estar donde debe estar. Qué bendición por un pueblo obediente a su Dios, hermanos, que estamos donde debemos estar, en la casa de Dios, hermanos. La otra vez vi que publicó en Facebook un compañero y chocó su carro, hermanos, puso la foto, la subió en Facebook y la tituló de esta manera: todo por no estar en la iglesia.
Dije, bueno, tú solo te predicaste, mi hermano. Y ahí ni qué le ponía, hermano, ni like, hermanos. Iba a poner no me gusta. Todo por no haber ido a la iglesia. Tituló la foto de esa manera, hermanos. El que Dios nos bendiga y Dios nos prospere no significa que ya no debemos caminar con Él. Todo lo contrario. Debemos estar más cerca de nuestro Dios, hermanos. Punto número 2 en la decadencia de la vida de David. Dice la Biblia, y sucedió un día, primero no va a la guerra, se queda donde no debe estar, al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba, hermanos, sobre el terrado de la casa real y, segundo error. Primer error fue que no estaba donde debía estar. El segundo error fue que vio lo que no debería de estar viendo. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Evidentemente no tenía ropa, la cual era muy hermosa. Hermanos, los pasos de decadencia en la vida de un cristiano, primeramente es que deja de estar donde debe estar. El segundo paso de la decadencia de un cristiano es que empieza a ver cosas que no debe estar viendo. Amén, hermanos. No le estoy predicando al aire, les dije que iba a ser un servicio como los que predico el domingo en la noche. Pero hermanos, qué importante es cuidar nuestros ojos. Miren lo que dice Mateo 6:22. La Biblia nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y fíjense cómo dice el texto, hermanos. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo, ¿cómo va a estar, hermanos? Hermanos, si yo veo lo que a Dios le agrada, ¿cómo va a estar todo mi cuerpo? Limpio. Si yo veo lo que a Dios le agrada, todo el cuerpo, no parte, todo el cuerpo, mente, corazón, todo mi cuerpo está limpio. Pero, versículo 23, pero si tu ojo es maligno y tu ojo es curioso y tu ojo es medio alegre, todo tu cuerpo está en tinieblas. Está sucio delante de tu Dios, hermano. Si el ojo está limpio, el cuerpo está limpio. Porque la lámpara del cuerpo y del corazón es el ojo, hermanos. Lo que enseña la Biblia. Y si mi ojo está en tinieblas, todo mi cuerpo está en tinieblas. Te pregunto muy amablemente, ¿qué es lo que tus ojos ven? ¿Qué ves en la tele? ¿Qué ves en el celular? Hermano, debemos recordar que hay un ojo que todo lo ve, que es el ojo de Dios, mis hermanos. Debemos de saber que esto es un proceso. Lo que entra en mis ojos tiene que entrar en mi mente y pensaré en ello. Después irá a mi corazón y no será un pensamiento, será un deseo. Y posteriormente iré a los pies y cometeré eso para lo bueno o para lo malo. David vio, pensó, ¿cómo quiero a Betsabé? La deseó y fue con sus pies por ella. De igual manera hacia lo bueno, cuando yo veo la Biblia, yo pienso en la Biblia, yo amo la Biblia y por ende predicaremos la Biblia. Esto funciona para lo bueno y funciona para lo malo, hermanos. Le pasó a David, le pasó a Sansón, le pasó a Eva y nos puede pasar a nosotros. No es que a mí no, el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuida lo que ven tus hijos, películas. Tú dices, no, yo lo amo, yo confío ampliamente en Él. Si realmente lo amas, cuídalo, hermanos. Nuestra carne no está en hacer el bien, dijo el apóstol Pablo. Vayamos a 2 de Samuel 11:3. Primero no estaba donde debía estar. Después vio lo que no debía estar viendo, hermanos. Y todo se hubiera evitado si hubiera estado donde debería haber estado. Si hubiera ido a la guerra, hubiera visto a Betsabé. Con algo tan sencillo como eso nos fue la decadencia. Envió David a preguntar por aquella mujer y cuando la vio del terrado dijo, aquella mujer me agrada. Aquella es Betsabé, hija de Elam, es mujer de Urías Eteo. Ese pecado ya lo había cometido en su mente. Solo faltaba un poco de tiempo para que se hiciera visible lo que ya estaba dentro de él. Versículo 4. Dice la Biblia, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella.
Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa, versículo 5, y le llegó la noticia que estaba embarazada. Él llama a Urías, hermanos, era un encargado de las batallas que él enviaba. Él era el líder de un escuadrón, de un grupo. Y entonces manda a llamar a Urías, hermano, su esposo, y le dice: ve, descansa, métete con tu mujer, para que él tapara el pecado que él mismo había hecho y pudieran inculpar, o no inculpar, hermano, sino que hubieran dicho que fue Urías heteo. Mas sin embargo, Urías era un buen hombre, hermanos. A pesar de que hay pocos textos de la Biblia, a mí me da indicio de que era un buen hombre. Porque le dice a David: ve y descansa con tu mujer, ve, toma placer. Y él le dice: ¿cómo voy a dejar a los soldados? No voy a ir, y se quedó ahí a dormir afuera. Entonces David pensó en otro plan, porque el pecado es una cadena que te lleva a otro y a otro y a otro. Aquel que fuma por lo general toma, y después de tomar toma peores decisiones, porque un pecado nos lleva a otro, hermanos. Segunda de Samuel 11:15. Planea una idea David, hermanos, en contra de este individuo, Urías. Y escribió en la carta diciendo: pongan a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. No solo cometió adulterio, sino que ahora mandó matar a su esposo. Versículo 16 dice: así que fue cuando Joás sitió la ciudad, puso Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Versículo 17. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército. Murió también Urías. El pecado es algo terrible porque es una cadena que ensambla un pecado, otro pecado, otro pecado, otro pecado. Segunda de Samuel 11:27, hermanos, debe ser un versículo muy importante en nuestra vida. Y lo más terrible sobre pecar, dice la Biblia: y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, hablando de Betsabé. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Si pecamos contra una piedra no tenemos ningún problema. Si pecamos contra un hombre tenemos algo de problemas. Pero si pecamos contra un gran Dios tendremos un gran problema, hermanos. No solo por los hombres, sino por Dios. Este es uno de los días más tristes en la vida de David, cuando el dulce cantor de Israel desagradó a Jehová su Dios. Lejos el día que tú y yo desagrademos a nuestro Dios, hermanos. Punto número 5, hermanos. Vemos cómo Dios trata de una manera muy personal con el pecado. Envía a su siervo Natán, segunda de Samuel 12:1. Y le cuento una historia, voy a leer del 1 al 5. Jehová envió a Natán. Hermano, Natán era un predicador, hermanos. Natán era un predicador bautista, hermanos. Confrontó a David de una manera tan tremenda. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad. Uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas, tenía muchas vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado, la había criado, que había crecido con él, con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del campo al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él, versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que aquel tal que hizo ese es digno de muerte. ¿Cómo somos fáciles para juzgar pecado ajeno, hermanos? Y muy ligeros para culpar el propio. Entonces, ¿qué dijo David? Ese hombre que hizo eso merece morir. Versículo 7, mira lo que le responde Natán. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. ¿Te imaginas cómo se le desboronó el corazón en ese momento? Tú eres ese hombre que tomó la corderita.
No estaba hablando de un animal, era una historia para que entendiera lo que él había hecho con Betsabé. Versículo 2, hermanos, es un versículo importante que nos enseña que todo lo que uno haga en secreto saldrá público. Porque tú lo hiciste en secreto, David. Tal vez no se enteró Urías, tal vez no se enteraron personas, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Todo lo que hagamos en privado, Dios lo hará público. Lo bueno y lo malo. ¿Sabes, hermano? También cuando tú te metes y estás allá solas con Dios, no agarras la Biblia por la mera situación que alguien me vea que estoy leyendo, o agarras un libro cristiano, no, si tú no, sino simplemente tú estás ahí solo, hermanos, con Dios, y te inclinas ante tu Dios, hermano, limpias tu corazón y lo haces ahí en privado. Mi Biblia dice que Dios te recompensará en lo público. Esto sirve para lo malo y sirve para lo bueno, hermanos. Todo lo secreto sale a plena luz del sol. Y después vemos el arrepentimiento de David, versículo 13. Y el dulce cantor de Israel, quien era rey de Israel, dice: entonces David dijo a Natab, pequé contra Jehová. ¿Qué debe decir un cristiano cuando le falla a su Dios? Pequé contra Jehová. Creo que a veces son las palabras más difíciles de decir de un cristiano. Pequé contra Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios le dijo humildemente y en honestidad: Señor, he pecado contra ti. De esta historia es donde se relata el Salmo 51. Vayamos brevemente a verlo. Salmo 51, 1. Leeré del 1 al 4. Salmista, hermano, se siente tan mal por haberle fallado a su Dios y le dice: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, hermanos, y este es un gran paso, aceptar nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras malas decisiones, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabes cuál es una de las consecuencias, hermanos, de pecar delante de Dios? Que tu pecado siempre está delante de ti. No, ni siquiera tengo yo que predicar sobre ese pecado, Dios te lo va a poner enfrente de ti. Ni siquiera tienes que venir a la iglesia el domingo, Dios lo va a poner enfrente de ti el viernes en la noche, hermanos. El salmista dijo: mi pecado está delante de mí. David tenía una tormenta dentro de él, hermano. No tenía descanso, no tenía paz, porque había pecado delante de su Dios. Mi pecado está siempre delante de mí. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Qué salmo, hermanos, que le estaba diciendo a Dios, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, versículo 7. Perdón, versículo 6. He aquí tú amas la verdad. ¿Dónde, hermanos? Hermanos, Dios sabía lo que había hecho David. ¿Podía esconderse David de Dios? ¿Qué era lo más sabio que David podía hacer? La verdad en lo íntimo. Cada uno de nosotros en la intimidad, hermanos, de nuestra casa o el lugar donde leas la Biblia, limpia tu corazón delante de tu Dios, hermano, y dile la verdad. Señor, he pecado contigo en esto y en esto. El pecado no perdonado es el pecado no confesado, mis hermanos. Y Dios ya lo sabe. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Son aquellas noches, hermano, que tú abres tu Biblia y Dios te habla a través de su palabra. Versículo 10, miren lo que dice. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él reconocía, hermanos, que su corazón no estaba limpio delante de su Dios y que renovar un espíritu recto delante de Él. Versículo 12 nos dice la Biblia: vuélveme el gozo de tu salvación. Si un cristiano peca, ¿pierde su salvación, hermanos? ¿Pierde el gozo de su salvación? El pecado te drena hasta la última sonrisa. Enojado.
triste, sin ganas de seguir adelante. Y podrás culpar a medio mundo cuando tú sabes que Dios pone tu pecado delante de ti cada día. No había gozo. El dulce cantor de Israel ya no podía cantar. Le dice, tu espíritu noble me sustente. Y cuando él le dice eso, hermanos, en el versículo 17, el salmista le dice, si cambias mi corazón, si me devuelves el gozo de tu salvación, él se da cuenta y dice, los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Él mismo relata en el Salmo que dice, si me restauras, entonces enseñaré a los transgresores tu camino. Un hombre conforme al corazón de Dios, no por ser perfecto, sino por siempre arrepentirse. ¿Sabes qué busca Dios esta mañana? Corazones arrepentidos. Una cosa es culpabilidad. El otro día fuimos a comer, hermanos, y bueno, hermanos, había salido un poquito crudo el pollo. Me lo regalaron y me regalaron 3 postres, hermano. Pero con mi familia todos comimos, hermano, y después dije, ay, me eché tanto postre. Lo bueno es que fue gratis, hermano. Pero después era muy tarde, hermano, y yo me sentí mal. Dije, hombre, tanta azúcar. Pero si hoy fuera me lo volvería a comer, hermano. Porque una cosa es culpabilidad y otra cosa es arrepentimiento. Dios no quiere que te sientas mal un rato por lo que hiciste. Dios quiere que cambies tu manera de vivir, tu manera de pensar y alejarte de aquel pecado que hicimos delante de nuestro Dios, hermano. Arrepentimiento y culpabilidad tienen un mundo de diferencia. Arrepentimiento no es cuando lloras, arrepentimiento es cuando cambiamos. Regresamos a 2 de Samuel 12:3, hermanos. Entonces dijo David a Natán, 13. 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Dios quiere un corazón honesto esta mañana y que le puedas decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fue lo que hizo el hijo pródigo en Lucas 16, hermanos. Y Natán dijo a David, en ese mismo momento, hermanos, también Jehová ha remitido tu pecado. Gloria a Dios. Dios perdonó el pecado de David y Dios perdona pecados, hermano. No debes salirte con culpabilidad esta mañana y sintiéndote un miserable, aunque lo somos, hermano. Pero arrepiéntete delante de tu Dios y Dios sanará tu corazón. Hay veces que tratas de hacer cosas buenas y esto y lo otro para callar tu conciencia, pero no funciona. Solamente limpiar tu corazón delante de un Dios que es amplio en perdonar. Corazón honesto y arrepentimiento genuino. Nada más quitará tu pecado delante de ti, más que tu Dios. Gloria a Dios que Dios lo perdonó. Gloria a Dios que la Biblia sigue diciendo allá en 1 de Juan 1:9, vayamos a ver el texto. 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Y nos dice la Biblia en este versículo, si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Dios, hermanos? Dios es fiel y justo. La parte del hombre es confesar. La parte de Dios es restaurar. Fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo sigue siendo eficaz, hermanos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, versículo 7, al final nos dice que nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios que Dios perdona el pecado, hermanos. Gloria a Dios que Dios no te dice, vete de manda, vete de rodillas hasta San Juan de los Lagos. No, hermanos, quiere un corazón contrito y humillado, arrodillado, postrado delante de su Dios. Y Dios dice, no puedo despreciar tal corazón. Aunque Dios perdonó su pecado tuvo consecuencias graves.
El que Dios perdone nuestro pecado no significa que no habrá consecuencias, hermanos. Aquel que toda su vida, hermanos, tomó de una manera desenfrenada, Dios puede perdonarlo, pero tal vez le da cirrosis. Aquella persona que fumaba 2 cajetillas diarias, hermano, Dios puede perdonarlo, pero probablemente le va a dar cáncer. Vayamos a 2 de Samuel 12:14. Aunque Dios le perdonó su pecado le trajo consecuencias graves. Dios es un juez justo, hermanos. La Biblia dice más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Sabes qué pasa cuando tú y yo, al ser cristianos, pecamos, hermano? Blasfemamos el nombre de Cristo. Y eso que eres cristiano. Y eso que eres un varón conforme al corazón de Dios. Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Y Dios le dice, hermanos, el hijo que te ha nacido, ese que tuviste con Betsabé, lo siento, pero soy un juez justo, ciertamente morirá. Dios perdona, amén, hermanos, pero no quita las consecuencias de nuestro pecado. Nuestro pecado sigue teniendo consecuencias, hermano. En el versículo 16, hermanos, David se pone en serio con Dios. David rogó a Dios, hermanos. ¿Sí saben que no es lo mismo pedir que rogar? Aquí ya no era solo un bendice estos alimentos, Señor. Aquí era hermanos, puso su alma delante de Dios en esta oración. Y David rogó a Dios por el niño. Probablemente le decía, Padre, perdóname. Padre, permíteme mantener este niño. Ya había visto el niño. No solo rogó a Dios, ¿qué más hizo, hermanos? ¿Qué si aquí David estaba en serio con Dios? Y la pregunta es, ¿por qué tan tarde, David? ¿Por qué nos ponemos en serio con Dios hasta que estamos bien metidos en el pecado, hermanos? Si él hubiera rogado y ayunado en el versículo 1, se hubiera evitado toda esta tragedia. Porque es que cuando estamos metidos en problemas es cuando entonces sí buscas a Dios, sí te congregas, sí lees tu Biblia, hermanos, sí oras, y gloria a Dios, hay arrepentimiento, y gloria a Dios, hay restauración, hermanos. Pero qué necesidad de que haya restauración si puedes mantenerte bien con Dios, hermano. Hermano, gloria a Dios que en la Biblia hay hijos pródigos. Pero ¿por qué tienen que regresar manchados por el pecado? Si pueden crecer en su hogar y ser niños buenos, hermano. Él ayuna, él ora. Pasó toda la noche acostado en la tierra, hermano. Probablemente agarrando puños de tierra y diciendo, Padre, perdóname, sana a mi hijo, Señor, ayúdame. Versículo 18 dice la Biblia. Y al 7º día murió el niño. ¿Dios perdona, pastor? Salte con este lugar con la certeza que Dios te perdona. Aquella persona se le acercó a un pastor, se llamaba Dwayne Walker. Contaba esta historia y le decía, pastor, es que me siento tan mal, Dios podrá perdonarme. Le he rogado 100 veces a Dios que me perdone. Y me encanta la respuesta que le dio el pastor aquel día. Te pasaste por 99, mi hermano. Porque con la primera Dios te perdonó. Pero el pecado tiene consecuencia. Porque Dios es un juez justo, hermano. Mas al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que su hijo había muerto, diciendo entre sí, cuando vivía y le hablábamos no quería escuchar nuestra voz. Tenía un genio que ni él solo se aguantaba. ¿Te ha pasado? Solo David, ¿verdad, hermanos? Y ellos mismos dijeron, ¿cómo se pondrá ahora si solamente se da cuenta que su hijo ha muerto? ¿Cuánto más se afligirá? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. ¿Ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, sí, rey, ha muerto. ¿Cuál debe ser nuestra postura
ante la disciplina de Dios, hermanos. Pregúntate tú, hermano, antes de leer el siguiente versículo, todavía no lo ponemos. ¿Cómo hubieras reaccionado tú, hermano? Ponte en los zapatos de David ahorita mismo. Su hijo murió. ¿Qué hubieras dicho? ¿Qué Dios tan malo tengo? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios es injusto? No, Dios era justo y aparte fue muy bueno. Porque siguió siendo rey, hermanos. Para mí él no merecía ser rey. Dios fue muy bondadoso con David. ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando Dios trate con nosotros? Que Dios trata de una manera personal, hermanos. Versículo 20 dice la Biblia. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró ¿dónde, mis hermanos? Después y adoró. ¿Qué hago cuando Dios trata conmigo, pastor? Ponte tu ropa de iglesia. Otra vez, ponte tu ropa de iglesia. Entra a la casa de Jehová y cántale a tu Dios. Nunca, nunca te apartes de Dios. Dios tendrá que tratar con nosotros. La respuesta ni siquiera tengo que darla, mis hermanos. Está escrito en la Biblia por todos lados, de pasta a pasta. ¿Qué hizo David? Se asió. Cambió sus ropas. Y entró a la casa, pero ojo, entró con un corazón renovado, hermano. Adoró. Probablemente al entrar en la casa dijo, lo merezco, Señor. Probablemente entrando en la casa de Dios dijo, Dios sigue en el trono y Dios sigue siendo bueno, hermanos. Y Dios sigue siendo digno de que le cante. Siguió haciendo lo que hacía anteriormente cuando dejó de hacerlo. Y en último punto, hermanos, gloria a Dios que tenemos un Dios misericordioso. Imagínate ver, hermanos, en esta historia no hablamos nada de Betsabé. A la mujer fue a la que la tomaron, hermano, ni siquiera dijo sí voy, no voy, no tenía opción, era el rey, hermano. Después le embaraza a David, mandan matar a su esposo, hermano, si era suficiente triste el escenario para ella. Está embarazada, ahora está ilusionada, hermanos. Dios quita la vida de ese bebé. ¿Te imaginas cómo se sentía Betsabé en ese momento? Digo, la Biblia no habla mucho de ella, pero solamente piensa en lo que ha pasado y cómo debió de haberse sentido. Llorando, diciendo, ¿por qué a mí? Primero mi esposo, luego mi hijo. Versículo 24, miren lo que dice, hermanos. Y consoló David a Betsabé. Este versículo es tan maravilloso, hermanos. ¿Sabes por qué? ¿Tú crees que una persona que no es consolada puede consolar? Solo alguien consolado puede consolar. ¿Sabes qué me dice aquí de David? David ya había transformado su corazón en ese versículo, ¿no? David ya había consolado a David en su corazón. Y lo puso en el lugar que él ahora podía consolar a otros. Y consoló David a Betsabé, su mujer, llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo. Qué grande es la misericordia de Dios, ya que su hijo se llamó Salomón. Casi nadie, nomás el más sabio, hermanos. ¿Fue más sabio que su padre? Fue más sabio que su padre. Solo nos enseña una cosa, hermanos. Tenemos un Dios misericordioso, que no dejará injusto al culpable, pero si se arrepiente lo restaura, lo ayuda y lo bendice de una manera tan grande, hermanos. En aquellos versículos, hermanos, más adelante llega Dios y le dice a David, voy a confirmar tu reino,
no solo para ti, sino tu hijo heredará tu trono. Hermanos, si le da unas palabras de consuelo tan especiales a David. Y ese hijo se convertiría en el próximo rey de Israel. Aprendamos 5 cosas para terminar este mensaje, hermanos. Punto número 1. Cuida los lugares que vas y las cosas que vemos. Si hubiese ido a la guerra, si hubiera ido a la iglesia, si hubiera ido a ganar almas, si hubiera caminado con Dios, no hubiese sido la misma historia. Cuida dónde vas y cuida lo que ves. Punto número 2. Un pecado siempre nos lleva a otro, hermanos. No es tratar de tapar, porque Dios lo hará público. Es exponerlo delante de tu Dios, para que Dios te restaure, hermano. Punto número 3. Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado, como al hijo quien ama, sigue diciendo el libro de Hebreos. 4. Aun cuando pecamos podemos arrepentirnos, y gloria a Dios que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y punto número 5 y último, hermanos, recuerda que tenemos un Dios misericordioso, que aun cuando le fallamos nos puede volver a ayudar. La clave es una palabra: arrepentimiento. Hoy todos estamos a tiempo para arrepentirnos delante de nuestro Dios. Y que Dios te restaure y te consuele primero a ti, hermano. Tú ahorita no puedes consolar a nadie. Debes de aceptar el consuelo de Dios. Y cuando Dios te consuela a ti, Dios te permitirá poder consolar a otros, como lo hizo David con Betsabé. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Mientras el piano comienza a tocar, hermanos, si alguien tiene que hacer asuntos con su Dios, ¿por qué no ponerte de rodillas ahí en tu lugar y pedirle a Dios que te ayude, hermano? Si tú no necesitas este mensaje, hermano, no importa, no le pidas arrepentimiento. Si no has pecado, hermano, está bien, no te arrepientas. Pero la Biblia sigue diciendo: por cuanto todos pecaron. Todos me incluye a mí, y todos, hermano, sin lugar a duda, te incluye a ti. Recuerda que tu Dios es amplio en perdonar si humildemente se lo pides. Algunos tratan, hermano, de hacer tantas cosas buenas para callar su conciencia, hermano, te digo algo, es en vano. Lo que necesitas es un arrepentimiento de Jehová tu Dios. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Oh, pero luego dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bendición que ya no tengo que ir a un sacerdote a confesarle mis pecados, sino directamente ante Dios Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y hermano, no se lo digas de una manera abierta: pequé. Ponle nombre al pecado, mi hermano. Dios ya lo sabe. Confiésalo delante de tu Dios en honestidad y en humildad. Que nos tocará unos cuantos segundos, hermano. Limpiemos nuestro corazón delante de nuestro Dios.